de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Entonces partieron de Cades. Cades dijimos que es un estado de consagración, un lugar santo. Partiendo de ese lugar santo, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Versículo 23. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. El versículo 27 dice: Y Moisés hizo como el Señor le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Ok, entonces, nosotros iniciamos este relato cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero para hacerlo tiene que atravesar Edom. Edom no lo deja pasar. Y entonces está este relato como que encajado, como que no checa, ¿no? A primera vista pareciera que este pasaje está intercalado en una secuencia en la que parece no encajar. Se nos está narrando el trayecto de entrada a la tierra prometida, se nos explica que Edom se opuso al paso de Israel y de repente se nos narra la muerte de Aarón. Sin embargo, con un poco de razonamiento alrededor de esto, podemos encontrar el contenido profético de toda esta historia. El desvío de Israel comienza con la muerte de un sumo sacerdote. Aún más, el desvío comienza con la muerte de un sumo sacerdote en un monte y desnudo. Ahora, de acuerdo a la Escritura, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Dónde murió? ¿Cómo? Jesucristo en un monte y desnudo. Así, podemos afirmar que el recorrido hacia nuestra tierra prometida pasó por un desvío que comenzó con la muerte de Jesucristo. Ahora, nosotros tendríamos que entender ese desvío, para lo cual nosotros sí tendríamos que tener cierto conocimiento acerca del desarrollo histórico de lo que hoy se conoce como la Iglesia romana. Roma es la Iglesia católica y como la primera iglesia gentil organizada, ha sido un centro de alta influencia para el resto de las religiones, incluyendo aquellas que se dicen protestantes, las cuales surgieron como un movimiento de reforma liderado por Martín Lutero, quien, vale la pena decirlo, fue un monje católico que nunca dejó de ser católico, quien además demostró rechazo de manera muy abierta hacia todo lo judío, sin importarle que Abraham, el padre de la fe, fuera judío, sin importarle que Moisés y los profetas fueran judíos, es más, sin importarle que Jesucristo y sus apóstoles fueran judíos. Por eso, hoy no es de extrañarse que este mismo rechazo prevalezca hasta la fecha entre todas las organizaciones que se dicen cristianas protestantes. Desafortunadamente, el fomento a la ignorancia que se hace dentro de estas organizaciones impide que los congregantes descubran que están siguiendo doctrinas que nacieron en los concilios de la Iglesia Católica. Ellos no saben que están creyendo aquello que un grupo de obispos de la Iglesia Católica decidieron que creyeran en cada uno de estos concilios, que fueron imposiciones hechas a la fuerza y que hoy en día se mantienen con la ayuda de técnicas modernas de manipulación. Jesucristo se refirió a esto cuando habló de la parábola de la levadura, cuando Él dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Jesucristo sabía que esa doctrina que Él había enseñado iba a terminar por ser leudada. También a esto se refirió Jesucristo cuando habló de la parábola del grano de mostaza, cuando Él mismo dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande,
y las aves del cielo anidaron en sus ramas, siendo siempre una referencia de las aves del cielo al maligno, ¿sí? O incluso cuando habló del trigo y la cizaña. Así como fue necesario que Israel fuera conservado en Egipto, un lugar en donde se dieron las condiciones para que fuera prolífero, así también era necesario que fuera sembrado en el mundo, en los linderos de doctrinas paganas, para que al final se cumpliera la promesa hecha a Abraham, respecto a que serían bendecidas por Abraham todas las familias de la tierra, y que de él saldrían naciones, que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo. ¿Sí? De otra forma, entonces nosotros estaríamos hablando de un Dios que no cumple sus promesas, porque hoy en día la descendencia de Abraham, que es aquel pueblo identificado que queda, serían esos, hay aproximadamente 14 millones de judíos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad están concentrados en la nación de Israel. El resto están dispersos por todo el mundo. Entonces, si nosotros tuviéramos oportunidad de preguntarle a Dios, si no conociéramos todas las implicaciones proféticas que hay alrededor del hecho de que la casa de Israel fue sembrada en el mundo, entonces nosotros diríamos, ¿a poco 14 millones son las estrellas en el cielo o es la arena en el mar? Por supuesto que no. La descendencia de Abraham está sembrada en el mundo. Y sabemos nosotros que hoy se encuentran dentro de organizaciones religiosas que ellos mismos desconocen su identidad. Ok, vamos a continuar con la lectura en el capítulo 21. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir dedicación. Y aquí vamos a iniciar con un pasaje que es el pasaje central del estudio de hoy. Un pasaje que tiene que ver con una serpiente de bronce. Vamos a ver el versículo número 4. Primero vamos a leer todo el pasaje completo y luego vamos a regresar para estudiarlo a detalle. Dice, versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ok, hasta aquí va a llegar la lectura. Ahorita quiero regresar a volver a leer todo esto, pero antes a mí me gustaría comentarte que este pasaje puede verse un poco extraño. Y aunque hay una interpretación literal, es decir, estos eventos se desarrollaron tal cual se describen, también hay una interpretación que nos puede arrojar más luz. Los expertos dicen que hay 4 niveles de interpretación bíblica. La interpretación literal, que es así como tú lees, así es. La interpretación deductiva, que es una
es decir, interpretas pasajes que te sirven para interpretar otros, y sin los cuales esos otros no podrían ser interpretados. Es decir, es una interpretación deductiva. También hay una tercera interpretación, que es una interpretación alegórica, a través de símbolos y figuras. Y finalmente está un cuarto nivel de interpretación, que es la interpretación oculta, algo que solo llega después de mucho, mucho estudio, y en donde sin ninguna duda, incluso es necesario el conocimiento de los lenguajes originales, en los cuales fueron escritos cada uno de los documentos que hoy forman lo que nosotros llamamos Biblia. Es decir, al menos hay que saber un poco de hebreo, hay que saber un poco de griego, para poder llegar a un nivel tan profundo como es el cuarto nivel, que es un nivel oculto. Y por supuesto, incluyendo desde la parte literal, muchas veces es necesario, de hecho la mayoría de las veces, que el Espíritu de Dios nos esté dando la dirección, que nos esté dando la guía. ¿Ok? Entonces, esta primera lectura que acabamos de hacer, pues se interpreta tal cual, una interpretación lateral. Las cosas así como se narran, así sucedieron. Pero yo creo que con un poco de explicación, incluso contando con la ayuda de nuestro Maestro Jesucristo, podemos el día de hoy hacer una interpretación alegórica de este pasaje que nos abra la puerta de acceso hacia los acontecimientos proféticos que aquí están anunciados, porque aquí hay acontecimientos proféticos anunciados. Entonces vamos a regresar a la lectura de esta parte que tiene que ver con la serpiente de bronce. Y vamos a regresar entonces al versículo número 4. ¿Ok? Y ahora sí, ya hicimos la primera lectura, que es la parte literal, no hay mucho que decir. A lo mejor nos quedamos un poco extrañados en cuanto al hecho de que, ¿por qué una serpiente? Pareciera incluso a primera vista de que se está hablando de idolatría, pero no es así. Vamos a entenderlo. Versículo 4, una vez más. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Por supuesto que a todos nos gustaría llegar a la tierra que fluye leche y miel, tan rápido como sea posible. La ruta directa siempre es la más corta, ¿sí? Hay una ley que hoy en día se le conoce como la ley del menor esfuerzo, y que ha sido la base a través de la cual se han dado la gran mayoría de los inventos de hoy en día. Esa ley que persigue obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo posible. Esos son los caminos cortos. Por eso hoy existen las escaleras automáticas, los controles remotos. Ya ni siquiera te tienes que parar de tu silla para cambiarle de canal al televisor. Por eso también existen los automóviles. Desafortunadamente el automóvil pues tiene un buen uso, pero hay gente que incluso usa el automóvil para ir a las tortillas, para ir a la tienda. Todos persiguiendo llegar o acortar los caminos. La ley del menor esfuerzo. Todos esos accesorios que tienen por objetivo acortar caminos, ¿sí? Y bueno, el caso de la religión no es una excepción. Acabamos de hablar de cómo es que hoy en día incluso las religiones se basan de estrategias a través de las cuales pues les venden a las personas ideas falsas diciendo tú no te preocupes, no tienes que estudiar, todo te va a llegar así como caído del cielo, ¿sí? Pero en las cosas de Dios no hay caminos cortos. Así es que en esta ruta, en la ruta que Israel tenía que hacer, estaba metido Edom. Ahora, ¿por qué Dios no entregó a Edom a Israel? Sabemos nosotros que si Dios hubiera querido entregar a Edom al pueblo de Israel, pues lo hubiera hecho, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos una explicación, porque en Deuteronomio 2:5, Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel. En Deuteronomio 2:5, Dios les dice al pueblo de Israel, no os metáis con ellos, porque no os daré de su territorio ni aún lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Sin duda alguna, Edom serviría para un propósito divino. Por algo Dios estaba reservando a Edom. De la misma manera que usó a Egipto para mantener y hacer prolífero a Israel. De la misma manera también, Edom iba a ser utilizado con un fin semejante, con un fin parecido. Así es que Dios no entrega a Edom en manos de Israel.
Así es que Edom pues evita el paso y aquí dice claramente que el pueblo se desanimó. Así es que, sin embargo,